Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de TecnoApp 21, el podcast semanal sobre tecnología para iniciarse en el mundo digital. Yo soy Javier López y os acompañaré en los próximos minutos. Hoy voy a entrevistar a David Arráez, periodista con una larga trayectoria cubriendo a las grandes empresas tecnológicas del mundo. Con él hablaré de los últimos lanzamientos de Apple, de Twitter y sus problemas legales, y de la escalada de precios en la tecnología de consumo. ¡Comenzamos! Este 2022 lo vamos a recordar sobre todo por ser el año en el que la guerra volvió a irrumpir en nuestras vidas. Aunque sea en la distancia, la verdad es que la guerra ha hecho estragos y está haciendo estragos, porque cuando Rusia decidió invadir Ucrania, el conflicto empezó a condicionar por completo la agenda política, económica y social de Europa. Este hecho, que por desgracia, como digo, todavía sigue vigente, ha desencadenado una escalada en el precio de la energía que ha repercutido en el transporte, la alimentación y finalmente en todo tipo de productos de consumo. La tecnología no se ha escapado al efecto de la inflación y hemos visto a empresas como Apple aplicar fuertes subidas en los precios de sus nuevos terminales a la venta en Europa. Pero los nuevos iPhone 14 no han sido los únicos que han subido de precio. La mayoría de productos tecnológicos se han visto afectados al alza en una tendencia que apunta a ser una constante para el 2023. Para hablar de la situación actual de la tecnología, tengo hoy conmigo a David Arráez, un experimentado periodista con años de bagaje profesional cubriendo a las grandes empresas del sector. David además es un excelente divulgador y un experto en redes sociales, como atestiguan sus miles de seguidores en Twitter. Hola David, lo primero, muchísimas gracias por dedicar un rato para los oyentes del podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, estupendamente aquí contigo. Sí, bueno, hay que decir que hemos tenido serios problemas para poder conectarnos. Somos dos personas bastante tecnológicas, manejamos más o menos las herramientas tecnológicas y sin embargo hemos vivido una auténtica odisea que la verdad, porque nosotros controlamos un poco de esto, pero si no, yo creo que otro hubiera desistido. Seguramente. Y además que nosotros no somos de desistir, nosotros no somos de abandonar el barco. Sí, pero bueno, esto es para introducir a los oyentes que llevamos aquí a lo mejor 15-20 minutos para ver si conseguimos conectarnos. Cuanta más tecnología a veces es más complicado. En fin, antes de empezar a hablar en profundidad de la inflación y de temas mucho más densos, me gustaría que la audiencia te conociera un poco mejor a ti y por eso siempre en las charlas, en las entrevistas, me gusta que el entrevistado le cuente un poco a la gente quién es, en este caso David Arráez, y en tu caso, cómo has acabado dedicándote al periodismo tecnológico. Bueno, esa es la pregunta del millón que todavía a día de hoy me hago, que todavía no tengo claro qué responder, porque... Mira, yo me definiría quizás como un polímata, ¿vale? Los polímatas eran esos artistas, entre comillas, no estoy diciendo que yo sea un artista, ojo, que no, pero ahora veréis a dónde voy. Eran esa especie de artistas que eran capaces de cultivar diferentes artes, ¿no? Eran capaces de hacer escultura, pintura, arquitectura. El máximo exponente posiblemente sea Leonardo da Vinci, ¿no? Que hacía absolutamente de todo. Entonces eso... Si nos lo traemos al siglo XXI, pues un polímata, aunque la definición técnica no es esa, pues es alguien que es capaz de, en este caso, cultivar diferentes artes, entre comillas, pero que no son artes, que es más pues el periodismo, que es más pues la comunicación, tema audiovisual, diseño. Así que, ¿por qué te cuento toda esta película? Pues porque yo estudié comunicación audiovisual en el siglo pasado, que se dice pronto, pero la comunicación audiovisual allá en los años 90, pues no era lo que se conoce como comunicación audiovisual. Y bueno, pues empecé en el mundo del diseño, estuve trabajando en Holanda un tiempo bastante largo y entonces, pues... por culpa del 11S, pero que esa es otra historia que ya contaríamos otro día, pues me volví a Mallorca, ¿no? Entonces, una vez que volví a Mallorca, empecé a trabajar en un periódico y en una redacción rodeada de periodistas dije, esto me gusta a mí, ¿no? Y entonces yo ya por aquella época, estamos hablando del año 2001, pues yo era bastante tequi, ¿no? Que yo, pues el tiempo que viví en Holanda, lo más cerca que tenía, pues era el CeBIT, que se celebraba en Hannover, y a mí me gustaba mucho ir allí a Hannover al CeBIT y todo esto, y ver pues la tecnología de aquel inicio de siglo, bueno, y de finales del siglo pasado, y entonces me dije, bueno, pues voy a ver si consigo que me dejen escribir algo sobre tecnología, porque yo ya escribía sobre tecnología en mi propio blog,
que tenía en el año 99, me parece que tuve el blog por primera vez, entonces yo dije, pues aquí vamos a ver si me dejan escribir. Pero claro, un periódico eran palabras serias. Y al final, pues pasaron unos años, todo eran negativas, ¿no? Porque tú eres el diseñador, porque tú eres el infografista, porque no sé qué tal. Y tuve la suerte de que cambiaron de director en el periódico. Y al cambiar de director, el nuevo que llegó, pues allí que me presento yo corriendo, hola, ¿qué tal? Soy David Arraez, soy infografista, soy el diseñador, pero yo escribo un blog y me gusta mucha tecnología. Hombre, no, chato, pero es que tú, y mira tú por dónde, que en un suplemento que se editaba, se publicaba los fines de semana y que era de ocio cultural, pues una de las páginas se cayó. Se quedó sin uno de los colaboradores y entonces digo, esta es la mía. Digo, oye, déjame escribir de tecnología en esa página, de todas formas no tienes nada para llenarla. Y así fue como empecé a escribir de tecnología. Esto era ya el año 2004, me parece, o 2005, y ahí empecé a escribir sobre tecnología ya de forma más seria, profesional, cobrando pues un dinerito, que era muy poco, pero ya me hacía feliz a mí el hecho de poder escribir. Y entonces, pues, la cosa fue creciendo. De un periódico regional pasé a escribir en 21 cabeceras o 22, no solo en España, sino también a nivel internacional, en revistas, colaboraciones. Y pues me empecé a dedicar profesionalmente a eso. ¿Por qué? Pues porque explicaba la tecnología de una forma bastante sencilla, ¿no? Bastante sencilla me refiero a nivel de usuario, ¿no? Huyendo siempre de tecnicismos, la tecnoverborrea, que me gusta decir. Entonces yo todo eso siempre lo he tenido aparcado y me fue bastante bien. Lo que pasa es que, bueno, llegó un momento en el que decidí que en el periodismo se gana muy poco dinero, desgraciadamente, al menos aquí en España, porque ya te digo yo que por una colaboración en otros países ganas prácticamente el sueldo de un periodista aquí en 2 semanas, ¿eh? Entonces dije, bueno, yo no puedo seguir dedicándome a esto, que ya tengo una edad y tengo que empezar a pensar en mi economía más que en mi pasión. Y bueno, pues ahí que está un poquito aparcado el tema periodístico, aunque sigo haciendo pues mis podcasts y demás, en la cadena SER y todo esto, pero ya lo de escribir muy puntualmente. Bueno, la verdad es que es un buen periplo el tuyo, ¿eh? Es curioso porque cuando he hablado con otras personas que también han acabado, bueno, pues muy vinculadas al periodismo, sin ser periodistas ellos, pues curiosamente, lo que te digo, es gente que a lo mejor no estudió periodismo, pero ha acabado haciendo labores de periodista, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues a mí siempre me resulta muy interesante saber un poco de dónde partís y cómo habéis llegado a donde estáis, porque bueno, eso también indica mucho, ¿no? Del bagaje que traéis detrás, ¿no? Bueno, te tengo que contar una anécdota. Ahora que has dicho esto, yo no soy periodista de formación, pero lo voy a ser porque he empezado a estudiar la carrera de periodismo, ahora ya, a mi edad, porque tengo esa espinita clavada. Tengo esa espinita clavada y ahora yo creo que es un buen momento para mí, así que en unos años también seré periodista de formación. Bueno, pues No sé entonces qué. un poco como el caso de Molo Cebrián, ¿no? Que venía de otro mundo y al final ha acabado estudiando psicología. Pues Ah, sí, mira, y es exactamente curioso. igual. Sí, sí, sí. Una de tus facetas es la de podcaster, algo a lo que has llegado a través de la publicación del Ciberdiario en la red de podcast de Cuonda. Y a mí me gustaría saber un poco cómo enfocas tú el podcasting, si es como un complemento a tu faceta de divulgador o como una herramienta de marketing a tu marca personal o como un vehículo para llegar a nuevos seguidores. No sé muy bien cuál es el sentido que le encuentras tú al podcast o al podcasting para el Ciberdiario. Bueno, a ver, el inicio, ¿por qué me meto en el mundo del podcasting? Yo diría que no me meto por iniciativa, sino que me meten. El director de la cadena SER aquí en Baleares, bueno, lo conocí hacía años y él me leía habitualmente en los medios en los que escribía. Y entonces hace 6 años o así empieza a decirme, oye, tú tienes que venirte a la radio, que no sé qué, buscamos un colaborador, además tú esto, es un tío además muy comercial, ¿no? Y yo, bueno, vale, ya hablaremos, pero eso aquí en Mallorca, cuando alguien te dice ya hablaremos, significa olvídate del tema, ¿no? Pero efectivamente, al final fuimos hablando y hace 5 años empecé a hacer SER 4.0, ¿no? Que es el podcast de tecnología de uno de ellos, de la cadena SER. ¿Por qué lo hacía? Pues porque me gustaba un montón. O sea, entré de rebote, digo, vamos a ver qué es esto de ser podcaster y tal, y me gustó muchísimo el formato. Sobre todo me gustó muchísimo la distribución esta que tiene a través de RSS, de plataformas distintas,
poder llegar a la gente en su móvil y que te escuchen en cualquier momento y a cualquier hora, me encantó. Y dije, ostras, y yo me sentía cómodo delante del micro. Debo decirte que yo en otra vida, fui disc-jockey y una de mis pasiones era tirar de micro allí en la cabina del disc-jockey. Entonces, además de pinchar, yo era de esos locos que animaban al personal con el micro. Entonces me sentía muy cómodo. Y pues una cosa llevó a la otra. Cuando salió Clubhouse, empecé a meterme allí. Digo, pues a ver si puedo hacer un podcast aquí en directo con la parroquia. Fue muy complicado técnicamente. Y después, cuando salió Twitter Spaces, pues es cuando ya me puse un poco más en serio. Tuve la suerte de ser uno de los primeros, las 10 primeras personas que tuvieron acceso a Twitter Spaces en habla hispana. Yo fui uno de ellos, y entonces a partir de ahí empecé a hacerlo casi diariamente y recuperé la marca del Ciberdiario, que es el nombre que tenía la sección de tecnología, ¿no?, que yo escribía, y ahí pues empezamos. ¿Por qué lo sigo haciendo? Porque en realidad no gano absolutamente nada. Pues porque disfruto un montón. ¿Una herramienta de marketing de mi marca personal? Bueno, podríamos decir que sí. Lo que pasa es que sabes que en este mundo sobre todo hoy en día, del marketing, de la marca personal, te tienes que centrar mucho en una temática para poder destacar. Y yo, desgraciadamente, soy todo lo contrario. Yo toco 1000 palos, hago 1000 cosas distintas y no me centro en nada, que es algo que todo el mundo me dice: David, es que tienes que centrarte, tal, y me cuesta. Entonces lo hago porque me gusta mucho. Porque me gusta mucho enseñar a la gente, por ejemplo, todo lo que he aprendido en todos estos años dentro del mundo de la tecnología, tanto en temas de productividad. Ahora últimamente estoy hablando mucho de teletrabajo, que ahora la gente está teletrabajando, pero es que yo llevo teletrabajando 20 años, ¿sabes? Entonces, empezar a ayudar a la peña cuando te contactan: oye, es que tengo este problema, es que no sé cómo gestionar esto. Doy muchas charlas relacionadas con la educación digital de los niños y demás. Entonces, claro, al final el podcast es una vía de divulgar a la gente pues conocimientos, enseñanzas, aprendizaje que ellos necesitan y que a lo mejor no pueden encontrar en otra parte. Sí, la verdad es que sí. Bueno, vamos a meternos un poco en harina con el tema de las grandes tecnológicas, que aquí hay mucho bacalao. Y me gustaría empezar por una de las más conocidas, la siempre llamativa y atrayente Apple, porque los de Cupertino han presentado hace menos de un mes los nuevos iPhone 14 y 14 Pro, la actualización del Apple Watch con el Series 8 y el SE de segunda generación, y un nuevo Apple Watch Ultra, que podemos afirmar que yo creo que fue lo más llamativo de la presentación. Hoy en día, con tanta filtración de por medio, es difícil que quede lugar para la sorpresa, y la verdad es que, bueno, hasta el diseño de final del Apple Watch Ultra se había filtrado en unos renders bastante fidedignos con la realidad, todo hay que decirlo. Así que no hubo grandes sorpresas en el lado del hardware. Y ha habido una generación de iPhone bastante continuista. Yo creo que los iPhone 14 siguen un poco la misma línea de los iPhone 13. Quizá lo que más nos sorprendió fueron los precios, que no teníamos muy claro por dónde iban a tirar, y al final Apple pues ha optado por subir los precios en zonas como Europa y mantener los precios en Estados Unidos. Respecto a esta última keynote de Apple de septiembre, ¿tú qué sensaciones generales has sacado? ¿Crees que este es un año continuista o has visto alguna novedad realmente interesante que te haya gustado sobremanera? Bueno, a ver, primero tenemos que reconocer, tengo que reconocer que yo soy muy fan de Apple como empresa, como marca. El primer ordenador que entró en mi casa cuando yo era adolescente fue un Mac. Entonces, siempre hemos tenido Mac en casa y, bueno, mi punto de vista, todo el mundo sabe que no es el más objetivo de todos. Más allá de eso, hubo cosas que me gustaron, pero cierto es que fue otra keynote más que me dejó un poquito frío. Me dejó un poquito en esa sensación de decir: es que es más de lo mismo. Es que, bueno, hubo innovación, esto de la isla Dinámica dinámica, que Island. puede ser. Siempre me viene a la cabeza lo de la isla bonita. Sí, sí, eso es por Víctor Abarca cuando se escuchaba el podcast, no me digas No, más. la canción de Madonna. Y entonces digo la isla y, bueno, entonces lo de eso de la isla dinámica sí es una innovación que no solo estamos viendo ya que están copiando, sino que esto va a ser
un punto de inflexión muy importante en la interacción con los móviles, con las pantallas de los móviles. Le auguro un futuro que todo va a ser isla bonita, isla mierda. Dinámica. Dinámica. Madre mía. No sé si habrá que editarlo esto, ¿eh? No, no, es bonito, es bonito. O sea, que la verdad es que se han sacado ahí un recurso bastante útil. Quiero decir que sí que es cierto que es un buen recurso. Es decir, tienes un problema de hardware y le das una solución estéticamente muy chula. Lo que pasa es que para vender teléfonos no sé si será suficiente, pero bueno, no sé. Yo no sé si será suficiente para vender teléfonos. Lo cierto es que Apple no necesita ningún extra para vender teléfonos. Ellos ya han implementado o han introducido su marca como un elemento diferencial y la gente hace lo que sea por tener un iPhone. Entonces, ellos van a seguir vendiendo iPhones como rosquillas, ganando dinero a expuertas y no hay ningún problema. ¿Qué ocurre? Que los que nos dedicamos a esto de la tecnología, pues claro, tenemos una visión que no es la visión del usuario de la calle. Yo, por ejemplo, tengo una hija que es adolescente y entonces a ella, por inercia y por verlo en casa desde que nació, pues todo el tema tecnológico le gusta, no le apasiona de volverse loca, pero sí le gusta y entonces ella pues está al tanto de las novedades, mira, tal. Y ves que para ella, por ejemplo, esto de la isla dinámica sí es algo muy chulo, ¿no? Y dice, y sus amigos, y pues esto es muy guay, porque no sé qué, pues mira, es que he visto en TikTok no sé qué, es que el nuevo iPhone. Con lo cual llegas a la conclusión de que sí cala en la sociedad, de que sí cala en los consumidores esa pequeña novedad. Porque al final el consumidor le da igual que lleve el mismo procesador, que apenas haya cambios, que hayan aumentado un poquito la memoria RAM. Eso les da igual. Entonces, yo creo que la jugada con los profesionales del sector, pues bueno, nos hemos quedado un poco a medio. Los que son muy fanboys, pues están alucinando, como es normal, ¿no? Pues qué maravilla, qué pasada, la mejor keynote de la historia, no sé qué. Pero la realidad es que entre los jóvenes, por ejemplo, pues el nuevo iPhone les ha llamado mucho la atención y entre los no tan jóvenes y que tienen la capacidad de compra, no te voy a decir que el que compró el año pasado el iPhone 13 se lo vaya a comprar ahora, pero muy posiblemente del iPhone 12 para abajo va a haber mucha gente que se lo va a comprar. Porque también tenemos que pensar que la gente no pasa de iPhone de año en año. Cambias cada 3, 4 o 5 años. Entonces, quien viene de un iPhone 12 para atrás, pues imagínate pues que tenga el iPhone X, el XS, el 11, ves el 14 y dices, wow, hay mucho cambio. Ahí en los ciclos de renovación yo sí que estoy contigo, que claro, pues si te toca renovar, lo que pasa es que claro, ahí ya tienes esa tesitura de, porque el salto diferencial entre la gama Pro y la no Pro es mucha y cada vez más. Y ya no hablamos de hardware o de especificaciones, estamos hablando de precio puro y duro, al menos aquí en Europa. Entonces, bueno, yo creo que eso, las cifras finales lo veremos, pero habrá que ver qué porcentaje se lleva la gama Pro y qué porcentaje de ventas se lleva la gama no Pro. Eso no nos lo va a decir Apple porque no da cifras, pero bueno, sí hay formas de sacarlo, ¿no? Es decir, por el número de reservas, por los plazos de entrega, más o menos puedes hacer una estimación de qué es lo que ha funcionado y luego, por supuesto, Apple, igual que se cargó la línea mini de los iPhone mini, pues si el día de mañana ve que una de las líneas no funciona, le da carpetazo y punto, o saca una alternativa y punto. Pero yo estoy un poco contigo en que a nivel de hardware esta keynote, bueno, pues pasará un poco desapercibida. Sí que es cierto que la isla dinámica, bueno, pues es un punto diferencial en cuanto a estética, ¿no? O es fácilmente vendible, pero no sé yo, con este salto económico que han dado, esta subida de precios, encima en la actual situación en la que estamos, a mí me parece arriesgado, no sé cómo lo ves tú. Estos precios en Europa, para sufragar un poco las ventas de Estados Unidos, a mí me chocan un poco, la verdad. A ver, lo de los precios es que es muy complicado, ¿eh? Lo de los precios, lo primero que hay que decir es que el dólar está muy fuerte. Entonces, el hecho de que el dólar esté fuerte significa que el cambio a ellos les está beneficiando. Entonces, bueno, es uno de los factores, yo creo, más diferenciales. Mira, ayer o antes de ayer publiqué yo una infografía en mi Twitter, momento publicitario. Mi Twitter es usuario Raez, ¿eh?
Bueno, entonces publiqué una infografía en la cual comparaba las subidas de precio de los iPhone desde el iPhone 3GS con la subida del IPC en España. Lo hice porque todo el mundo estaba hablando, no, es que ha subido mucho, y otros decían, no, es que no ha subido tanto porque el coste de la vida, porque la inflación, porque no sé qué. Y claro, me dije, pues esto me meto en el INE, empiezo a sacar los datos interanuales desde 2009 porque es el año en el que sale a la venta el 3GS en España, que es el primero que sale libre, ¿vale? Porque el primer iPhone no se vendió en España, el iPhone 3G solo se vendió con Telefónica y financiado, o sea, perdón, y subvencionado. Y entonces digo, bueno, pues a partir del 3GS, que es el primero, se podía comprar libre. Y bueno, el precio del iPhone, el más barato siempre, el iPhone más barato cada año, se ha doblado. Y el IPC no se ha doblado. El IPC en estos años ha subido un veintitantos por ciento. Ahora no recuerdo el dato exacto. Entonces, claro, ¿que ha subido mucho más el iPhone? Pues sí. Pero por otro lado, tenemos que pensar en una cosa que la gente no piensa. Y es que aquí estamos todos para ganar dinero. Y una empresa no es una ONG, y una empresa está para ganar dinero. Entonces, si Apple, igual que haría el dueño del bar de la esquina, si tú subes los precios y tus clientes siguen viniendo a tomarse la caña, y tú sigues subiendo los precios y tus clientes siguen viniendo a tomarse las cañas, pues vendrá un día alguien que dirá, joder, es que vaya precio de las cañas en este bar. Ya, pero mientras sigas vendiendo cañas, pues lo mismo con Apple. Mientras ellos sigan vendiendo teléfonos, pues subirán los precios de los teléfonos. Y esto, pues, hay que tenerlo muy claro. Sí, Es sí. así. Sí, es así y es una tendencia que va a seguir siendo así, salvo que, bueno, pues venga una crisis que lo cambie todo o realmente haya un punto de innovación en otras empresas que hagan que, bueno, pues que Apple salga muy mal en la foto. Y aún así, porque ya hemos visto en el pasado empresas que han innovado mucho, que han dejado a Apple un poco atrás en ciertos aspectos y aún así no han calado, pues porque, bueno, pues no son Apple, simplemente porque no son No, Apple. pero es que, claro, pero es que no hay que olvidar una cosa. Y es que esta tendencia de subida de precios es una tendencia tractora en el mercado. Es decir, cuando ellos sacan el primer móvil que costaba más de 1.000 euros, al año siguiente Samsung sacó un móvil de más de 1.000 euros. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Que solo es Apple quien se quiere hinchar los bolsillos? No, todos los demás. Y ahora Apple ha rebasado por primera vez la barrera de los 2.000 euros y verás cómo no tardaremos en ver Samsungs de 2.000 euros y Xiaomi, bueno, no lo sé, pero Huawei de 2.000 euros los vamos a ver. ¿Y Sí. por qué? Porque ellos son los que traccionan de todo el mercado. Y yo pues cambio la tarjeta SIM por una micro SIM y la industria les sigue. Y luego a la nano SIM y la industria les sigue. Y hago no sé qué y la industria les sigue. Entonces, bueno, ellos van abriendo el camino. Sí, Y han sí. abierto el camino en los precios. Sí, sí, totalmente cierto. Otra de las empresas de las que quería hablar es Twitter, que está teniendo uno de los años más convulsos en su ya larga historia. Todos podríamos intuir que cuando Elon Musk anunció en abril su intención de comprar Twitter, el panorama de esta red social cuando menos se iba a complicar. Pero yo creo que ninguno nos imaginábamos que se iba a convertir en un auténtico culebrón legal que acabaría en uno de los juicios más mediáticos del panorama tecnológico. Al margen de tus expectativas frente a esta fallida compra, ¿tú qué crees que va a salir de todo esto? ¿Tú piensas que será Elon Musk el que dilapide el legado de Jack Dorsey o pasará Twitter por encima de todo esto sin mayor problema? Difícil vaticinar aquí algo, porque, a ver, yo al principio cuando Elon Musk dijo esto de que iba a comprar Twitter y tal, y hizo la oferta y todo el rollo, en uno de los podcasts dije, lo que quiere es subir la cotización porque él había empezado ya muchos meses antes a comprar acciones y en ese momento tenía un 7, un 8% del accionariado. Y digo, lo que quiere es subir la cotización para luego venderla y embolsarse la diferencia, que es lo que ha hecho por otro lado con criptomonedas, lleva haciéndolo años, ¿no? Habla viendo una criptomoneda que previamente ha comprado, sube un montón, las vende y chimpum. Me llevo un montón de pasta, luego la criptomoneda se hunde y todos contentos. Digo, pues va a hacer lo mismo con Twitter. Claro, ¿qué pasa? Que por algún motivo esos 2.000 millones de dólares creo que son, o 4.000 millones de dólares que había de penalización, pues no los ha querido pagar y la cosa se ha pringado y como hizo una oferta muy alta por las acciones de Twitter y por Twitter, pues entonces, claro, los accionistas han dicho, no, chato,
aquí tú que has venido a ofrecer un montón de pasta, ahora la vas a tener que pagar. Musk, si se queda con Twitter, yo no creo que la dilapide, porque es mucho dinero. Estamos hablando de cerca de casi un tercio de su fortuna. Entonces yo creo que lo que va a querer es levantarla, ponerla a funcionar bien, cargarse todas esas... lo voy a decir, todas esas mierdas que tiene Twitter hoy en día y que tenemos que lidiar con ellas, los que somos muy tuiteros, pues yo creo que Musk todo eso se lo va a cargar y va a poner la empresa en órbita para venderla y sacar un rendimiento. ¿Que se va a cargar el legado de Dorsey? Hombre, es que Dorsey en realidad el legado es más bien pobre, ¿eh? Porque lo que era Twitter y lo que queríamos que fuera Twitter y lo que es ahora Twitter, pues es muy triste, tío. Sí, Que sí. tú ahora en Twitter metes, y lo voy a decir así de claro, poned en la búsqueda de Twitter el hashtag PayPal y os vais a asustar de lo que sale. Y entonces no puede ser para una empresa como PayPal, que en una red social tu nombre sea sinónimo de pornografía y prostitución, pues oye, me parece que no es lo que debe ser. Entonces, claro, Twitter tendría que poner coto a muchas cosas. Y yo creo que Musk lo va a hacer. Porque Musk lo que tiene claro es que él no está aquí para perder pasta, ni para palmar dinero. Entonces, yo creo que lo hará. Ahora, ¿qué pasará luego con Twitter? Pues a saber. Es que es muy difícil esto. Sí, pero ¿se quedará con ella? ¿Tú crees que se va a quedar con ella? Yo creo que si le obligan a quedarse con ella, porque eso puede pasar, ¿eh? Ojo, además, la propia jueza ya ha emitido sentencias similares con empresas mucho más pequeñas. Entonces, no descartemos que le obliguen a pagar y a quedarse con la empresa. Si lo hace, él va a querer recuperar la subvención. La subvención. La Sí, inversión. sí, la inversión, sí. ¿Y qué hará? Pues dejar a Twitter hecho un primor, un pincel y venderla. Sí. Sí, pum. Sí. La actualidad del mundo tecnológico yo creo que está ahora casi más vinculada que nunca a factores económicos, porque la inflación, lo que decías, lo de la paridad del dólar con el euro, o incluso el tema de la escasez de componentes, que han marcado mucho la agenda de lanzamientos y las ventas también de muchas empresas del sector, pues es lo que está marcando un poco ahora la agenda, ¿no? Y las perspectivas de futuro no son muy halagüeñas, porque se prevé que la crisis afecte de lleno al consumo tecnológico para el próximo 2023. ¿Cómo ves tú el panorama en torno a las ventas en el corto plazo? Es decir, para lo que queda de año y al año que viene. ¿Habrá cambios internos en las empresas debido a la crisis o van a seguir las empresas obcecadas con su hoja de ruta preestablecida más allá de un poco de la situación económica? Pues mira, empiezo por el final. Las empresas que triunfan se adaptan. Se adaptan a las situaciones, se adaptan a los momentos y sobre todo se adaptan a las situaciones económicas. Entonces tendrán que adaptarse. El panorama en torno a las ventas al corto o medio plazo lo veo muy mal. Muy mal porque la recesión se nos viene encima. O sea, aquí no hay tutía, va a haber subida de hipotecas, va a seguir subiendo la inflación. La guerra aquí en Ucrania nos está afectando muchísimo, sobre todo a los europeos. La inflación está haciendo que todo se encarezca una barbaridad. Los precios de la luz están disparados. Y si tengo que decidir entre cambiar mi móvil o pagar la factura de la luz, lógicamente voy a pagar la factura de la luz. Y es reducirlo a algo muy básico, pero es que va a ser así. El aumento del precio de los combustibles, de la electricidad y todo esto afecta mucho a las materias primas. Entonces, cuando se te está encareciendo lo más básico, que es comer, lo más básico, segundo más básico, que es vivir en tu casa, porque te suben la hipoteca, te suben la luz y te suben el agua y tal, pues entonces toda la electrónica de consumo pasa a un segundo plano. Sí, además es que, bueno, yo creo que lo estamos viendo venir y yo creo que eso va a frenar el consumo, con lo cual yo sí que me imagino que, como dices, las empresas modifiquen sus hojas de ruta, sobre todo para el tema de lanzamientos y presentaciones de productos que saben que a lo mejor no van a tener una venta muy esperada. Y eso al final acaba afectando al I+D, acaba afectando al nivel de innovación
Y bueno, pues probablemente lo que veamos, o al menos es lo que yo me puedo imaginar, es un avance más lento en todo lo que es pues el llegar novedades significativas a los dispositivos, que por otro lado tienen que llegar sí o sí, porque si no la gente sí que no va a comprar. Pero desde luego el panorama para las tecnológicas no pinta muy bien. No pinta muy bien para nadie, pero yo creo que las tecnológicas en este caso no se van a escapar de la crisis como les pudo pasar en otras crisis que a lo mejor no estaban tan afectadas, pues porque no iba con lo suyo y bueno, pues la tecnología de consumo al menos más o menos salía bien parada, pero yo creo que en este caso lo van a pasar mal. Me puedo equivocar. De hecho, fíjate, la correlación directa entre lo que estamos hablando ahora y lo que hemos hablado hace un momento, ¿no? Sobre Apple. Y Apple, ¿por qué no está presentando un iPhone más disruptor? Pues Apple tiene un iPhone más disruptor. Apple ahora, en este momento, no está trabajando en el iPhone 15, está trabajando en el iPhone 17. El iPhone 15 ya está hecho y el 16 ya está hecho. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú ya sabes con antelación que se avecina una crisis económica, que se avecina una recesión, que va a caer el consumo, ¿para qué vas a quemar un producto disruptor? Pues te lo guardas y lo que haces es un producto continuista. Y muy posiblemente esa es la razón por la que el iPhone 14 pues sea un producto continuista que no difiere en exceso del iPhone 13. Porque Apple sabe que vienen mal dadas y dice, bueno, pues ¿para qué voy a sacar un pedazo de teléfono que no va a comprar nadie? Pues me lo guardo y de esta forma, pues bueno, voy más o menos capeando el temporal. Sí. Sí. Otra de las grandes empresas que siempre mueve ficha es Amazon, que es un gigante del comercio electrónico y siempre está buscando la forma de crecer. Y prueba de ello es la enorme cantidad de empresas que adquiere a lo largo del año. Este 2022 a mí me sorprendió bastante porque compró la antigua iRobot, famosa por sus robots aspiradoras Romba. Y no sé si lo hicieron en su afán de ser los líderes en la domótica casera, cosa que yo creo que ya son, porque los Amazon Echo son realmente los altavoces estrella, o por los datos que guardan o que puedan recopilar la flota de robots que puedan lanzar en el futuro. ¿Por qué crees tú que Amazon ha optado por comprar iRobot? ¿Tú les ves dominando la domótica por nuestros datos o por el beneficio de las ventas de los productos que puedan vendernos para el hogar? Yo lo veo por las ventas, ¿eh? Ahora, lo otro es un valor añadido. O sea, si ya de paso que gano dinero vendiendo productos, estoy obteniendo datos que a la larga, porque ahora mismo no tengo muy claro para qué los van a usar, pero a lo mejor dentro de 10 años todos esos datos enormes, esas ingentes cantidades de datos, les puedo sacar un provecho, pues bienvenidos sean. Pero vamos, tengo claro que cada compra que ha hecho Amazon de empresas ha sido para vender productos, porque al final, bueno, pues ellos venden productos, pero por otro lado, pues están obteniendo datos, como bien dices. Pero vamos, cuanto mayor sea tu catálogo, pues más beneficios vas a tener, al menos en la división esta de consumo. Sí, lo que pasa es que también cada vez las empresas más buscan no solo vender hardware, sino vender servicios añadidos que a fin de cuentas te garantizan unos ingresos constantes durante todo el año y de hecho ahí tienes Apple o la propia Amazon que han lanzado sus servicios de música en streaming, de vídeo en streaming, todo en streaming para intentar un poco captarnos, ¿no? y tenernos pagando todos los meses de todo el año. Y en este sentido yo sí que tengo la sensación de que la recopilación de datos le puede dar información, a lo mejor eso es una película que me he montado yo, pero tengo la sensación de que sí que le puede generar una buena cantidad de datos que en un momento dado le digan cómo funcionamos nosotros, es decir, cuánto tiempo pasamos en casa o cómo es nuestro piso, qué tipo de productos nos puede vender, porque sí que hay, lo que está claro es que cuanto más focalizas y tienes claro cómo son los gustos y las preferencias y las posibilidades de tus clientes y focalizas en ello, más aciertas. Y eso, por ejemplo, Google ahí es la reina, ¿no? Es decir, que de la segmentación y de focalizar y de saber muy bien cuáles son tus patrones para luego venderte una serie de servicios o enfocarte y darte una serie de resultados en un buscador y demás, ¿no? Entonces yo sí que tengo la sensación de que hay algo detrás de este tipo de compras que van más allá de lo que es vendernos el hardware y puede que sea, lo que te digo, una película mental mía, pero yo sí que pienso que el tema de los datos puede tener luego una relevancia en ventas o sobre todo en sacar dinero del cliente. No sé si tú piensas diferente en esto.
Hombre, está claro que lo que buscan es optimizar esos datos, ganar más dinero. Ahora, yo lo que veo, el problema mayor que yo veo con todo este tema de las multas y demás, es que somos somos muy blanditos aquí en Europa, ¿eh? Porque me parece un poco duro que Google, si no voy mal, solo ha pagado una multa aquí en Europa de todas las que le han impuesto a lo largo de estos últimos años. ¿Por qué? Porque recurren, bueno, y ahora no te pago, y ahora no sé qué, y se hacen los locos. Es que la semana pasada, el Tribunal General de la Unión Europea, pues confirmaba que la multa impuesta a Google en 2018, que fue aquella multa famosa porque obligaban a instalar el motor de búsqueda de Google en los dispositivos Android y le clavaron más de 4.000 millones de euros de multa. Y en 2018 se confirmó la sentencia que ahora se ha vuelto a confirmar. Oye, por favor, mételes mano, diles, ¿no tienen una sede en Irlanda? Bueno, pues no te preocupes, que te voy a fundir la sede de Irlanda y te voy a bloquear cuentas y no te voy a dejar operar en Europa hasta que pagues la multa. Es que es así de sencillo. Pero claro, aquí mareamos la perdiz y las multas se imponen, se confirman, se reconfirman, pero luego nadie las paga. En cambio, que te pongan a ti una multa y luego me cuentas qué hace la administración. Te embarga la cuenta, o te embarga la nómina, o te embarga, pero algo te embargan. Pero claro, a estos gigantes, no. Pues yo creo que no se puede ir por ahí. Sí, no, además, en Europa tenemos mecanismos, ¿no? Y hay administraciones que buscan un poco protegernos frente al acoso de las tecnológicas, que tienen un afán casi desmedido por recopilar datos. Y en Estados Unidos no se suele aplicar de la misma forma. Es decir, aquí al menos se les lleva a juicio y se les multa. Otra cosa es que luego, como dices, no se haga efectivo hasta 4 años después de haber recurrido, porque claro, por eso son grandes, ¿no? Grandes empresas, porque tienen también grandes bufetes de abogados que van a estar recurriendo las multas hasta que esto se quede en un proceso casi eterno. Es decir, cobrar una multa de miles de millones a Google, a Amazon o a Apple, se me antoja casi imposible. Lo único que sí que puedes hacer es decirle, mira, por aquí no vayas, porque si vas por aquí te voy a freír a juicios y a cargas impositivas. Que luego, lo que dices, muchas veces no se hace en efectivo, pero yo tengo la sensación de que Estados Unidos es mucho más liberal en ese sentido y que el usuario como que tiene menos mecanismos de protección. No sé si la Unión Europea en el corto plazo va a acabar tomando medidas efectivas y reales, o si es un poco también humo para nosotros y al final las grandes tecnológicas se van a salir con la suya. No sé si ¿cómo lo ves tú en esto? ¿Tú crees que al final sí que acabaremos imponiéndonos para que, sobre todo las grandes empresas estadounidenses, tributen lo que tienen que tributar aquí y se adapten a nuestra realidad? O al final, que eso al final te va a generar dos realidades alternativas, es decir, una realidad de cómo es un usuario en Estados Unidos y otra de cómo es en Europa. Y se les trata diferente. Yo no sé si eso llegará a ser efectivo, sí o no, del todo. Hombre, yo lo veo complicado. Lo veo complicado porque estamos en una situación de guerras económicas que esto va mucho más allá de una empresa y de una administración. O sea, si la Unión Europea se pone dura y obliga a pagar las multas, porque, claro, es que esa es otra. La Unión Europea podría obligarte a pagar las multas y luego tú ya recurrirás, pero mientras el dinero lo tengo yo, que es lo normal, ¿vale? Insisto, en cualquier multa de una administración, una vez que te embargan, a veces tú puedes recurrir a la vía legal, a la vía, o sea, primero recurres a la vía administrativa, que es a la propia administración, y luego, pues, si no estás conforme, puedes irte al juzgado y decir, oiga, yo quiero recurrir esto, pero ya te han cobrado la multa. Europa tendría que hacer lo mismo. ¿Cuántos son? 4.000 y pico millones. Vale, pues yo te los embargo, te los quito y tú recurre. Pero la pasta la tengo yo. Y luego ya dirán los juzgados. Claro, el juzgado luego vuelve a darle la razón a la Unión Europea. Y en la siguiente volverá a darle la razón a la Unión Europea. Porque es que es así. ¿Qué ocurre? Que aquí tenemos, afortunadamente, leyes muy garantistas con nuestra privacidad, con nuestra libertad de expresión, que no existen allí en Estados Unidos. Entonces, lo normal es que tú como empresa, cuando vas a un sitio, te vas a un mercado que no es el tuyo, tú tengas que adaptarte a las leyes de ese mercado. Y si en el mercado europeo hay unas leyes muy garantistas con nuestra privacidad
pues Google, Apple y San Pedro bendito se tienen que adaptar a las leyes que hay aquí y no se las pueden saltar a la torera y luego, pues, no, yo es que hago lo que me da la gana, porque detrás tengo al presidente de Estados Unidos que me respalda. Pues esto no tiene que ser así. Insisto, Europa tiene que hacer efectivas esas multas y meter las sanciones no arbitrariamente, sino a todas esas empresas que se han saltado las leyes. Y tú, si te has saltado las leyes, tienes que pagar, igual que hacemos todos. Ya está, seas Google o seas quien seas. Sí, esa es la teoría. Lo que pasa es que luego no acaba de aplicarse y yo no sé hasta qué punto el poder que han adquirido las grandes tecnológicas hace un poco o sea, fuerza un poco ese miedo por parte de la Unión Europea, porque al final parece, es la sensación, es una sensación de debilidad, de miedo ante la respuesta que pueda dar luego una gran tecnológica que te diga, bueno, pues como pasó en Francia con el tema de Google News, que dijeron, bueno, pues mira, sacamos de aquí el servicio, pero os vais a enterar, ¿no? Y también lo han intentado en Australia y en otras partes. Y al final, la sensación que a mí me queda es que parece que las grandes tecnológicas son las que tienen un poco la sartén por el mango. Y por eso no digo que hagan lo que les dé la gana y que se lo salten a la torera, pero al final parece que se acaban saliendo con la suya. Y yo no sé hasta qué punto la Unión Europea quiere jugar al juego del gato y el ratón con estas empresas o va a tener que ponerse seria de verdad. Que al fin de cuentas eso va a depender mucho de quién esté al mando, ni más ni menos, de quién esté detrás y de si esa persona pues tiene una línea muy, muy estricta o si es más flexible, ¿no? No lo sé. Yo tengo mis dudas, Tengo mis dudas de si esto evolucionará en el futuro o si se va a quedar un poco como en este panorama de te pongo una multa, pero tardo 4 años en hacerla efectiva o al final ni se hace efectiva porque para cuando te la voy a aplicar ya han cambiado los términos y han cambiado las condiciones y bueno, en fin. A ver, a lo mejor estamos haciendo, o yo sobre todo, a lo mejor ahora estoy haciendo de cuñado, ¿vale? Pero yo no puedo entender que una empresa, sea Google, sea Apple o la que sea, pueda imponer su criterio a todo un continente. No me lo puedo creer porque ¿qué puede hacer Google? ¿Qué puede hacer? Pues quito el navegador, quito los servicios de seguridad de Android, quito el no sé qué. Bueno, pues quítalos. ¿Cuánto estás perdiendo? ¿Un 20 o un 25% de tu facturación global anual? Perfecto, ningún problema. Quítalo. No lo van a hacer eso. Ellos no pueden dejar sin servicio a los miles de millones de teléfonos Android que hay en Europa. Entonces, yo esa especie de chantaje, ¿no? Porque Apple, ¿qué va a hacer Apple? Pues ya no vendo más iPhone. No pueden hacerlo eso. ¿Por qué? Porque se perjudican a sí mismos. Yo no puedo perder de un plumazo un 20 o un 25% de mi facturación, un 30, no sé cuánto debe ser. Entonces, me gustaría saber cuál es la verdad. ¿Por qué no obligan a pagar estas multas? ¿Por qué siguen permitiendo el chiringuito que hay en Irlanda montado con las tecnológicas que prácticamente no pagan impuestos en Europa? ¿Por qué? Eso es lo que no entiendo. Sí, hay cosas por ahí detrás. Algunas podemos intuirlas, otras lo único que podemos hacer es elucubrar y crearnos teorías. Pero la realidad es la que es. Es decir, que al final yo sí que veo que a veces tengo la sensación de que parece una cortina de humo, salen noticias, va a haber este tipo de sanciones, vamos a imponer este tipo de criterios. En algunos casos, como dices, y es cierto, aquí tenemos una política mucho más restrictiva o más proteccionista de cara al usuario, y eso es una realidad, porque en Estados Unidos la situación es distinta. Pero no sé muy bien qué ocurre. Y la verdad es que supongo que hasta que no veamos alguna acción radical por parte de alguno de los dos lados, pues seguiremos en este juego en el que, bueno, pues se nos dice una cosa y luego al final se acaba haciendo la otra. Pero bueno. Para ir acabando, me gustaría hablar un poco del lucrativo negocio que ha surgido en torno a las criptomonedas, los NFTs. Incluso yo metería aquí al metaverso como una fuente de ingresos digital. Está claro que algunos de estos valores, como el Bitcoin o ciertos NFTs, se han posicionado algo como casi seguro en lo que invertir. Sin embargo, yo no dejo de pensar que se trata de activos muy volátiles y con mucho campo a la especulación.
¿Cuánto ves tú de humo en todo esto? ¿Qué opinas de las criptomonedas y los NFTs? ¿Te parecen un valor seguro sobre no el que apostar, pero sí al menos invertir? ¿O a ti te generan dudas de cara al futuro a largo plazo? A ver, seguro no, para nada. Pero bueno, todo lo que sean cotizaciones e inversiones de este tipo nunca son seguras. O sea, es la misma seguridad que puedas tener invirtiendo en valores en bolsa. ¿La seguridad dónde la tienes? Pues, por ejemplo, que si inviertes en valores en bolsa, pues sabes que en caso de una hecatombe algo vas a recuperar porque detrás hay un Banco de España o hay una Comisión Nacional del Mercado de Valores que sabes que garantiza pues ciertos usos o que no ocurran desastres como han ocurrido en las criptomonedas en los últimos meses. Esa es la única seguridad. Pero dentro de una normalidad de cosas que suben y bajan, eh, puedes perder tu dinero igual. Ahora, la volatilidad que tienen las criptomonedas puede hacer que ganes mucho o que lo pierdas todo. Y todo esto que ha pasado en los últimos, sobre todo a final del año pasado, había, ¿cómo te diría? Como una especie de ganas de que todo el mundo invirtiera en criptomonedas, que no era ni medio normal. De hecho, yo hice un programa en la SER hablando con un experto en criptomonedas y aquello debía ser el mes de octubre, noviembre y bueno, estaba el Bitcoin a unos 40 y tantos mil euros o 50.000, había subido mucho el año pasado y vaticinaban que cerraría el año a 100.000, lo cual era algo como decir, bueno, es imposible, ¿no? Porque no puedes subir tantísimo. Entonces, todo el mundo, todo el mensaje era, wow, bitcoins, criptomonedas, tal. Bueno, ya sabemos lo que ha pasado después, que se ha hundido todo, que ha habido monedas como Luna que han pasado de valer un montón a valer cero, con lo cual, si tú tenías allí $1.000.000, al cabo de 24 horas tenías ciento y pico dólares, o sea, pero tal cual. Y todo esto, pues, es porque no hay ningún regulador detrás que controle que no se está haciendo ningún desmán. Lo mismo me parece a mí que está pasando ya con el metaverso. El metaverso ya hay plataformas que están vendiendo parcelas de ciudades. Yo escribí un reportaje para una revista de aquí hablando del metaverso y concretamente la ciudad de Palma. Pues hay plataformas en las que hay gente que ya ha comprado la catedral, que ya ha comprado el hotel de no sé qué, el hotel de no sé cuántos. ¿Por qué? Pura especulación. Porque si eso luego funciona, pues te vendrá la cadena hotelera X, dueña del hotel Y, que tú has comprado previamente y te dirán, es que este es mi hotel. Y tú dirás, pues te lo vendo. Entonces, pura especulación, pues en un bien. Lo que pasa es que en este caso son bienes digitales. Esta especulación siempre ha existido, siempre ha habido pelotazos urbanísticos. Lo que pasa es que en esta ocasión hablamos de bienes que no son tangibles, hablamos de terrenos que no puedes pisar, sino que son digitales, son metaversísticos, podríamos decir, no sé cómo lo llamaría. Pero tengo claro que ahora mismo lo único que hay es especuladores intentando enriquecerse y, oye, que me parece lícito que cada uno haga lo que quiera con su dinero, pero luego que no nos vengan llorando. Sí, pasó en su día además con las .com a principios de los 2000, que Por aquello fue ejemplo, un pelotazo. Lo que pasa es que fue bastante fugaz, es decir, que no tuvo la trayectoria que está teniendo ahora la criptomoneda, porque al final la criptomoneda parece un valor bursátil más y yo sí que veo a muchísimos actores metidos en esto. Muchísima gente y empresas involucradas empezando a rentabilizar ya pues negocios directamente de todo esto y expandiéndolo a que todo el mundo hable de ello y todo el mundo, pues ya quien más quien menos quiera tener su cartera digital con sus Ethereum o sus Bitcoin y demás. Y a mí me da la sensación de que esa euforia que hubo el año pasado y que se ha traducido este año en el pelotazo inverso, ¿no? en la gran caída, pues que eso se va a dar en tanto en cuanto surjan nuevas monedas. Es decir, quizás hay valores más estables como te digo, como Bitcoin o Ethereum, que parece que están no más regulados, pero sí más establecidos. Pero todo lo que es una nueva criptomoneda es que a mí me suena un poco al cuento de la lechera, casi, ¿no? O sea, no sé. sí, especulación pura y dura. A ver, yo no demonizo a quien se gane la vida con esto, porque
cada uno, insisto, o sea, hay gente que se gana la vida, pues, como he dicho, con pelotazos urbanísticos y bueno, cada uno que se gane la vida como quiera, mientras sea legal, oye, allá tú con tu dinero. Pero es cierto que hay ciertos medios, sobre todo el año pasado, nos metieron el tema de las criptomonedas con calzador. Yo reconozco haber pecado y haberme subido a un poco a la onda en aquel programa, pero claro, yo quería saber lo que había, ¿no? Y yo quería poner el contrapunto a toda esa euforia, en plan, oye, pero esto a mí, ¿quién me garantiza que yo aquí mañana invierta 100 euros y no los pierda? Y bueno, pues no te lo garantiza nadie. Te decían, no, igual que no te lo garantizan en bolsa. Bueno, claro, pero en bolsa yo sé que lo mantengo y en el peor de los casos, pues hay unos reguladores que todo el dinero no lo voy a perder. En cambio, aquí en el tema de las criptos, no. Así que bueno, Sí, pues... sí. Habrá que ver por dónde evoluciona. Yo lo del metaverso también tengo mucha curiosidad porque no acabo de entender muy bien. Veo que hay mucha euforia. Yo veo las tres cosas muy relacionadas, las criptomonedas, los NFTs y el metaverso. Son cosas muy distintas, pero tengo la sensación de que hay un nexo de unión. Gente que se mueve entre una y otra, casi como saltando de una cosa a otra. Porque al final todo está relacionado, sobre todo en la parte especulativa. Los NFTs, que es una idea increíble. O sea, a mí me parece genial que el autor de una obra de arte pueda cobrar cada vez que esa obra de arte se revaloriza. Porque al final es por el motivo por el que se crearon los NFTs. Fue porque yo pinto un cuadro y lo vendo a quien sea por 1.000 euros y luego ese cuadro se vende por 1.000.000 y yo que soy el autor no veo un céntimo de ese millón. ¿Entiendes? Entonces, en el NFT, las obras digitales que se venden mediante la cadena de bloques, el autor siempre va a cobrar un porcentaje de cada nueva transacción, siempre que sea más. Entonces, eso es buenísimo para los autores, para no sé, pintores, para artistas digitales. Eso es una maravilla. Y esa es la idea con la que nacen los NFTs. ¿Qué ocurre? Que en este mundo, no voy a decir corrupto, pero sí, en este mundo tan especulativo, pues enseguida hubo gente que vio ahí el negocio. Y entonces se empezaron a inflar precios artificialmente de obras que no valían nada, sinceramente. Y luego los artistas de turno con grandes millones, grandes cuentas en redes y que hacen lo que hacen para ganar más dinero. Pues claro, me he comprado este NFT de no sé qué, lo anuncias en tus redes, la gente enloquece y dicen, este tío que sabe lo que habla, pues todos vamos a comprar NFTs de estos. Pero él no lo ha hecho porque le guste, él lo ha hecho porque sabe que está inflando el precio, como hemos comentado antes que hacía Elon Musk con las criptomonedas. Y cuando sube el precio porque lo has hinchado artificialmente, ¿qué haces? Lo vendes. Ganas un montón de pasta y hundes al resto que han subido al carro cuando ya era caro. Entonces, ese es el problema de toda esta tecnología, que hay demasiada especulación detrás y que y que quienes están especulando sobre todo son personas muy influyentes. Entonces, pues luego, pues, los curritos, los que hipotecan su casa, no sé qué, se suben al carro mal y tarde. Y bueno, pues vienen luego los problemas. Sí. Negativo estoy, ¿no? Es que yo no soy así. Me has hecho una encerrona, para que sea negativo. Sí, estamos en un momento muy oscuro, ¿eh? Muy o sea oscuro, que cierto. La verdad es que vaya año. Yo de los últimos 20 años, bueno, imagínate, yo empecé con temas tecnológicos a finales de los 90, pero de los últimos 20 y pico años yo no recuerdo una etapa con un porvenir tan negro, en el consumo, en la tecnología, en el tema medioambiental. Joder, yo es que no sé si es que estoy un poco negativo últimamente. Ya sabes que yo soy de buen compás y todo, pero, ostras, veo muchas cosas raras, ¿no? No sé. Sí, hombre, a ver, al final la gente se queda con lo suyo, es decir, se queda con cómo le va a él, si tú tienes trabajo y salud y tal, igual, pues bueno, más o menos puedes ver las cosas un poco más alegres, Claro. pero cuando te bombardean lo que dices, no, que si la guerra, que si pones en las noticias y es todo horrible, ves que el medio ambiente va cada vez peor, la gente que tienes a tu alrededor lo está pasando mal, hombre, pues eso le baja la moral a cualquiera, ¿no? Entonces, sí que es cierto que no nos vendría nada mal alguna noticia un poco alegre y positiva.
Y a veces incluso en los medios, incluso yo meto incluso el podcasting, incluso a este humilde podcast en el ajo, ¿no? A veces tendríamos que ser un poco más positivos, pero claro, es que es lo que hay un poco, ¿no? Alrededor. Pues nada, David, muchísimas gracias por sacar un rato para charlar conmigo y con los oyentes de Tecnoad 21, y de verdad que ha sido un verdadero placer. Ya tú y yo ya tenemos una trayectoria vía redes sociales, nos conocimos por Clubhouse, seguimos la conversación por Twitter Spaces y por Twitter, y a raíz de ahí pues no es rara la semana en la que no te escucho o no me escuchas o no nos escuchamos. Así que muchas gracias por este rato tan bueno. Pues muchísimas gracias a ti por invitarme, ha sido todo un honor, sinceramente. Siento a todos los oyentes, siento haber cerrado así de negativista el episodio de Javi, que son siempre muy divertidos y tal, pero bueno, que sepáis que si me queréis escuchar en mi salsa, los lunes en Twitter Spaces y el resto de la semana en el podcast del Ciberdiario, y que, bueno, en las redes sociales, pues eso, Usuario Arraez, que soy mucho más ameno, mucho más divertido y más positivo de lo que habéis escuchado hoy. ¡Ay, qué duro es esto del podcasting! Sí. Pues sí, la verdad es que no dejéis de escuchar a David Arraez, porque se pasa un rato muy bueno. Además, sus Twitter Spaces no tienen desperdicios, siempre tenemos alguna anécdota, siempre aparece por allí alguien, o estamos los sospechosos habituales o aparece por allí alguien especial y le da un poco de vidilla. Y la verdad es que si lo podéis escuchar en directo, mejor, porque está mejor entrar en Twitter y participar, pero si no, también que sepáis que está en la red de Cuonda. Tenéis el Ciberdiario para poder escucharlo en fragmentos durante la semana, y el podcasting es lo que tiene, que hoy en día si quieres puedes grabar algo y lo tienes ahí para cuando tengas un momento tú, y si no puedes estar en directo pues al menos lo puedes escuchar a posteriori cuando realmente tengas un rato, como pasa también con este podcast, ¿no? Y con tantos otros podcasts, que es una gozada este medio. Así que bueno, lo dejamos por aquí hoy y seguimos nos seguimos escuchando. Y bueno, antes de cerrar, quiero darte las gracias personalmente por descargar y escuchar este episodio. Si eres nuevo, sé bienvenido. Hay muchísimos episodios ya publicados y estoy seguro que habrá otras entrevistas que seguro que te interesan. Y si ya llevas tiempo por aquí, pues gracias igualmente por tu fidelidad y por seguir conmigo en esta aventura. Por último, si te ha gustado el episodio, pues a mí me haces un gran favor si lo puedes compartir en tu red social favorita o si pones una reseña positiva en Apple Podcast, porque esos pequeños gestos hacen que los podcasters amateurs ganemos visibilidad, que es básicamente lo que más falta nos hace cuando estamos arrancando proyectos como este. Lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí, espero que pases una grandísima semana y nos oímos el viernes que viene. Un cordial saludo.